más cargados que nunca. Súmate a lo nuevo en TV y radio digital. Súmate, súmate, Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Inicio de espacio publicitario. No es lo mismo ser distinto a ser distinguido. Por eso prefieres lugares incomparables, donde los detalles se transforman en momentos memorables, donde todo se trata de exclusividad, donde todo tiene que ver con la experiencia. Tú sabes lo que quieres, lo tuyo es el confort. Lo tuyo es el placer. Y lo que nos hace únicos y especiales eres tú. Cinemark Premier Village Plaza. Fin de espacio publicitario. Sora es hora. Llegamos a ti ahora. Más cargados que nunca. Súmate a lo nuevo en TV y radio digital. Súmate, súmate, Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Sí, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Gracias por conectarse a la hora. Saludos y bienvenidos acá a este programa los días lunes de Café Club TV en vivo. Recuerden que se pueden conectar por nuestras redes, por @Café Club TV, tanto por Facebook Live como por la propia aplicación en YouTube. Quería darle gracias al equipo técnico de Café Club por hacer también posible esta conexión. Estamos esperando aquí a la invitada de hoy. Ya la tenemos por acá conectada. Qué bien, qué bueno. ¿Cómo está, profesora Gisela? Hola, José Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo me escucha? Muy bien, te escucho bien. Ay, perfecto, perfecto. Bueno, estoy aquí haciendo unos... Ay, qué bueno, qué bueno. Estoy aquí haciendo unas conexiones aquí para tener todo bien claro. Bueno, profesora, bienvenida para el día de hoy. Un poco para poner a nuestra audiencia y a los que nos pueden escuchar diferido. Esta semana tenemos el 28 de abril, tenemos el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que todos los años la OIT le adjudica un tema, un eslogan, por decirlo de un tema, al día, ¿no? Entonces, este año tiene que ver con la resiliencia de los equipos, de los servicios de seguridad y salud en el trabajo. Y por eso quisimos invitarla para que, bueno, una persona con usted, con la experiencia, con la trayectoria en lo que es la psicología y específicamente en la parte de salud ocupacional, psicología ocupacional, queremos que nos haga un poco un esquema de los últimos acontecimientos y cómo esto ha impactado en la salud psicosocial de los trabajadores, tanto fuera de la empresa como dentro de la empresa. Primero, me permite presentarlo un poco y después usted se presenta, poco por tema que, como siempre, nosotros por estos medios hacemos. Gisela Blanco Gómez, ella es terapeuta ocupacional y psicóloga, egresada de la Universidad Central de Venezuela, con una maestría de la Universidad Simón Bolívar, igualmente en psicología.
con estudios de doctorado en salud pública. Se ha capacitado en el área de psicología ocupacional durante muchos años, es investigadora y ha publicado tanto libros como artículos. Profesora titular de la UCB, jefa de la Cátedra de Rehabilitación de la Escuela de Salud Pública y luego de la Cátedra de Medicina del Trabajo de la Escuela de Medicina Luis Racetti y coordinadora del posgrado de Salud Ocupacional de la Universidad Central de Venezuela. Es conferencista, ha estado en muchos congresos, invitada por acá por Latinoamérica. Ella es venezolana, en estos momentos te encuentras en España. Es una venezolana más por el mundo, regada por el mundo, cosechando las cosas positivas de los venezolanos. Cuéntanos, profesora, ¿cómo le va? Hola, José Antonio, gracias, muy amable, de verdad, para mí es un honor y un placer, bueno, estar con ustedes, tu invitación maravillosa de estar aquí compartiendo. Además, creo que esta semana, porque, bueno, como tú bien dijiste, el 28 se conmemora a nivel mundial el Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, pero digamos que es toda la semana de encuentros, de reflexiones, de un poco desarrollar más conciencia de la importancia de la seguridad y la salud de los trabajadores, que en este momento no es solo dentro del trabajo o en el centro de trabajo exclusivamente, sino que bueno, ya un poco por todo lo que estamos viviendo, pues se expande más allá de las fronteras del centro de trabajo, ¿no? Bueno, como te decía, para mí siempre es un honor intercambiar las experiencias que hemos venido desarrollando, porque bueno, no soy yo solamente, ha sido un equipo de trabajo que ha impulsado el desarrollo de la psicología ocupacional junto con otros colegas en Latinoamérica. Y bueno, y este año, un año, pero ya llevamos más de un año en una situación, bueno, inesperada, de crisis mundial, globalizada. Además, esta pandemia, pues bueno, ha sido distribuida, si se quiere, en todo. No hay país, no hay espacio del planeta que no haya vivido consecuencias producto de la pandemia, ¿no? Y por supuesto, como fenómeno globalizado, bueno, pues no escapa obviamente de los mundos de trabajo, ¿no? Y la Organización Internacional de Trabajo, bueno, para que sepan un poco las personas que nos están escuchando, todos los años, el 28, se conmemora a nivel mundial el día, como le decíamos, el Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, y la OIT escoge siempre un tema de reflexión para que reflexionemos y para que ahondemos en ese tema durante todo el año, ¿no? Este año ha sido cómo fortalecer o cómo desarrollar resiliencia en lo que significan los programas de seguridad y salud en el trabajo, los servicios de seguridad y salud en el trabajo, y cómo además hacer frente a situaciones críticas, ¿no? Yo creo que ese es el gran desafío de estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? No te estoy escuchando. Sí, gracias por avisarme. Gracias por avisarme. Fíjese, profesora, nosotros tenemos 4 temas, o bueno, fueron aspectos quizás para ser desarrollados, no necesariamente tenemos que dirigirnos hacia esos 4 aspectos, pero un poco para ponerlo como en el marco, ¿no? Porque de este tema hay mucho que podríamos desarrollar, pero bueno, sabemos de sus habilidades de conferencista y va a poder sintetizarnos sus ideas en estos 50 minutos que nos quedan. Fíjense que a los 30 minutos, según el tiempo que yo tengo por acá, tenemos ya 10 minutos de programa. A los 30 minutos, o sea, dentro de 20 minutos, viene un corte comercial para que usted sepa, y posteriormente corremos otros 25 minutos como para los últimos 5 minutos darle un cierre. Entonces, un poco el tema que usted quiso compartir por acá el día de hoy, usted lo llamó visibilizando nuestra vulnerabilidad, salud psicosocial dentro y fuera del trabajo en tiempos de pandemias por COVID-19. Ese fue un poco el tema, el marco que vamos nosotros a conversar durante estos minutos. Y esto me permite un poco a mí a introducirlo en el tema, ¿no? Hace unos días también
un congreso argentino que tuve también el placer de participar como oyente, también por esta efemérides que viene estos próximos días, estaba un ponente nos decía que, bueno, que el tema de los riesgos psicosociales, porque es un poco el tema que nosotros aquí quizás vamos a ahondar un poco, ¿no? Pasa por todo un proceso económico, político de cada país, que tenemos que entender que la salud ocupacional y por ende los riesgos psicosociales es un tema político, es un tema social que atraviesa a todo lo que es empresarios públicos y privados. En este sentido, ¿qué nos puede decir referente a esa opinión de este experto? Sí, yo creo que digamos, para ir introduciendo el tema de lo psicosocial en el trabajo, es decir, ¿a qué se llama psicosocial en el trabajo o a qué hemos denominado factores psicosociales laborales, ¿no? Digamos que son todos aquellos componentes, todos aquellos elementos, aquellas características que se encuentran dentro del trabajo y que son además valoradas o percibidas por los trabajadores en función de, digamos que, dos vertientes o dos polos. Es decir, el polo de los factores o de los elementos positivos o agradables que nos genera el trabajo y el polo de los factores negativos. Y les voy a poner nombres un poco para poder aterrizar la idea, ¿no? Hablamos de factores psicosociales cuando estamos hablando de los estilos de liderazgo, cuando estamos hablando de las exigencias propias de las tareas o de la cantidad de actividades que los trabajadores tenemos que hacer durante nuestra jornada de trabajo. Hablamos de estilos de comunicación, hablamos es decir, de una serie de elementos que forman parte o que están interactuando y que esa interacción, por eso se llama psicosocial, es decir, porque parte indudablemente de lo subjetivo, de los aspectos psicológicos, de la valoración que cada uno de los trabajadores da a esas circunstancias, a esas características laborales, pero por el otro lado también los mundos laborales son mundos sociales, son mundos de interacción, de relaciones humanas, ¿no? Pero además hay un elemento importante que no está del todo todavía claro en términos de la definición de factores psicosociales. La primera definición lo decía, que además son todos los elementos y todos los componentes o factores que también ocupan el mundo extralaboral, es decir, lo que está fuera del trabajo, el sitio donde yo vivo, las condiciones socioeconómicas en las cuales yo de alguna manera experimento mi vivencia, el país, las decisiones políticas, la legislación, es decir, todos esos elementos que son extralaborales, o sea, que están fuera del trabajo, las relaciones inclusive vinculantes, familiares, etcétera, también tienen un impacto y van a tener un efecto en cada uno de nosotros como trabajadores, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de esos elementos sociales, estamos hablando de la importancia y el impacto que tienen las decisiones políticas, las decisiones legislativas, los determinantes sociales inclusive en esa persona que trabaja, porque esa persona que trabaja no es una diferente cuando está trabajando o cuando está fuera del trabajo, somos uno fuera y dentro del trabajo, ¿no? Entonces, digamos que esa es podríamos hablar de la aproximación de lo que son los factores psicosociales laborales. Sí, bueno, excelente este síntesis, un poco de este concepto tan importante, ¿no? La profesora Gisela compartió hace unos días un artículo en su cuenta LinkedIn. Después la profesora quizás comparte con nosotros cuál es para que el que esté interesado pueda leerlo. Creo que también en Facebook lo compartió, no sé, no estoy muy seguro. Pero bueno, yo lo leí por LinkedIn y lo descargué y me pareció excelentísimo para poder conversarlo también, más allá de este guión que tenemos ya predeterminado. Un poco compartir algunas ideas que me llamaron mucho la atención, ¿no? Usted habla aquí en el marco del COVID, que bueno, no paramos de hablar de este contexto porque bueno, es inevitable. Por lo menos aquí en Ecuador, no sé ya en España porque ya hay tanta información, pero ya aquí en Ecuador la tercera ola que está siendo bastante fuerte. El fin de semana hicieron confinamiento, sábado y domingo, y completo, y de lunes a viernes desde las 20 horas hasta
hasta las 5 de la mañana. Entonces, bueno, esto da un poco de parte de Chile, parece que también está Argentina, Chile, Venezuela, no sé cómo estará la cuestión en España. Bueno, y entonces esto de alguna manera ha impactado en la salud mental de los trabajadores. Y usted aquí hablaba algo en su artículo de lo que es los entornos VUCA, y hablaba de lo volátil, de lo incierto, de lo complejo, ¿no? Y hablaba de lo volátil como estos cambios de paradigma. Entonces, nosotros, un poco la psicología, en este caso psicología ocupacional, la psicología de la salud ocupacional, no se escapa también de estos cambios de paradigmas para poder abordar esta realidad, profesora. Sí, necesariamente tenemos que cambiar y transformar, o bueno, o estamos obligados a transformar nuestra forma de hacer, ¿no? Primero nuestra forma de pensar, nuestra forma de investigar y nuestra forma de hacer psicología ocupacional. Porque digamos que yo utilizo mucho la palabra, es algo que me acompaña durante muchos años, visibilizar lo invisible, porque la llamada, entre comillas, salud mental, y por eso yo hablo más bien de salud psicosocial, pero bueno, porque a veces asociamos salud mental con trastornos y no es únicamente la presencia de trastornos, ese es otro de los paradigmas que tenemos que trascender. No todo implica un trastorno, aunque sí, o sea, no se trata de negar el trastorno, pero se trata de ir más allá y de mostrar que no todo, cuando hablamos de salud mental, implica un trastorno, ¿no? Entonces, creo que también es importante resaltar que un paradigma que aún no hemos superado, o sea, que aún no hemos llegado a él, mejor dicho, todavía estamos en el paradigma preventivo. Y yo diría, esto digamos que es mi opinión, ¿no?, que en psicología ocupacional apenas nos estamos aproximando a ese paradigma preventivo, porque seguimos todavía mucho en el espacio del trastorno, en el espacio quizás de la clínica, y resulta que la psicología ocupacional, digamos que apunta al desarrollo preventivo, es decir, acciones preventivas para que los efectos, para que, entre comillas, los trastornos no aparezcan, ¿no? Digamos que no es solo el objetivo o parte del objetivo de la misión de la psicología ocupacional, sino en general de la salud aplicada a los contextos laborales, ¿no? No fijarnos solamente en la enfermedad y en el trastorno, que es fundamental, que todavía se mueren y se enferman lamentablemente trabajadores, pero nosotros tenemos que seguir trabajando en esa vía preventiva. Por un lado, la preventiva, que bueno, ya hemos dado algunos pasos, ¿no? Todos en Latinoamérica, en Europa también. Quizás el paradigma al cual tenemos que apuntar es al de la promoción de la salud. Y yo creo que ahí todavía nos queda un espacio importante en el cual transitar, ¿no? Yo creo que cuando hablas de ruptura de paradigmas y cuando hablas de cambios, yo creo que por ahí podría ser. Hay muchas cosas que yo creo que hay que cambiar, pero sí, podría ser sí, por ahí. Sí, fíjese, profesora, por eso es que a mí me encanta mucho conversar con usted, porque bueno, aparte que aprendo, coincidimos en algunas cosas, Sí. que no necesariamente tenemos que coincidir en todas, pero lo importante es esto, ¿no? En poder compartir, ¿no? Que un poco tenemos que desprendernos. Usted hablaba del tema de salud mental primero, ¿no? Me parece buen punto lo que usted está diciendo. Un poco, yo pienso que nosotros, me incluyo, los psicólogos o la psicología, la academia, tiene que pasar por un poco reconceptualizar lo que es salud mental. O si en algún momento lo hizo, poder definirlo, pues, o poder aclararlo, porque el tema de salud mental todavía dentro de los psicólogos está muy relacionado con psicopatología. Esto tiene que ver con la academia, con la investigación y con las personas que no conocen de este tema, ¿no? Entonces, eso lo vemos en las universidades cuando vemos las currículas. No sé ahorita, usted que está más documentada en ese tema, pero cuando yo me vine de Venezuela, aquí en Ecuador, que he podido revisar, en Chile, que he podido revisar, Argentina, hay una carencia de la malla curricular en psicología de la salud ocupacional, en cualquier formación. En Colombia tenemos algunos adelantos, en Perú tenemos algunos adelantos, pero sin embargo todavía estamos en este acercamiento de paradigma. Entonces, ¿cómo hacer, profesor, usted también que viene de la academia, viene también de ese mundo también, cómo hacer un poco para empezar sería la palabra, no sé si vender, ofertar en los estudiantes este tema de la promoción y la prevención en salud ocupacional?
Sí, bueno, yo digamos que no solamente en los planes de formación de psicología está ausente, digamos que algunos contenidos de la psicología ocupacional o de la psicología de la salud ocupacional, sino que en los pensum de las otras disciplinas relacionadas con la salud y el trabajo también está ausente. Es decir, cuando hablo de otras disciplinas me refiero a la medicina, me refiero a la ingeniería, o sea, me refiero inclusive al derecho, digamos, porque la salud ocupacional es una disciplina y tiene una aproximación y debe tener una aproximación multidisciplinaria, es decir, los mundos laborales son de tan alta complejidad que un solo profesional, aunque en la práctica a veces sea así, un solo profesional no puede dar respuesta a esa diversidad y a ese nivel de complejidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde hay creo que parte de la deuda que tenemos y de la ruptura paradigmática que hay que hacer es, bueno, es cómo lograr además que los profesionales, incluyendo indudablemente los psicólogos, tengan alguna aproximación, tengan alguna idea, porque bueno, después harán posgrados, etcétera, en relación a la importancia de la psicología ocupacional. Y además, creo que también nosotros, bueno, venimos, eso no es ni bueno ni malo, es parte de la historia y hay que reconocerla y ha funcionado y sigue funcionando. Venimos de un paradigma positivista, biomédico, donde la psicología también trata o su aproximación es como tú bien lo decías, es desde la psicopatología, o sea, desde lo que no funciona, ¿no? Y siempre desde el trastorno. Cuando hay trastorno, si bien es cierto que tú puedes hacer algún tipo de prevención, quizás terciaria, digamos, para minimizar el impacto de las consecuencias que ya tiene el trastorno, o sea, es muy poco lo que se puede hacer a nivel preventivo para que ese trastorno no haya aparecido, o sea, porque ya está presente. Entonces, bueno, moverse hacia las acciones más preventivas y de promoción, yo creo que también es otra deuda, ¿sí? Es otra deuda en general, no solamente aplicada a la psicología ocupacional, ¿sí? Em, entonces, claro, a veces dentro de los psicólogos inclusive es muy difícil, o ha sido, digamos, no muy difícil, pero es un gran desafío el lograr que también rompan ese paradigma de pensar siempre en lo psicopatológico o en lo clínico. Es decir, y también es verdad que dentro de las organizaciones hemos tenido que ir paso a paso como que cambiando la creencia de que un psicólogo en una organización es un psicólogo dentro de un consultorio, o para hacer clínica, sí, o para ver aquel que no, como que es medio, tiene comportamientos un poco extraños, ¿no? Y entonces, bueno, un poco ir mostrando la importancia y las acciones relacionadas con un psicólogo ocupacional en una organización o en una empresa, ¿sí? Fíjese que hace unos meses, bueno, el año pasado, mejor dicho, Héctor Fernández Álvarez, psicólogo chileno que todos conocemos, él publica un artículo que él habla de la psicoterapia en su laberinto y un poco él en 20 páginas de manera muy versátil hace todo un recorrido de la psicología, ¿no? Y explica este laberinto en el cual está la psicología. Es un artículo que necesitamos leerlo varias veces. Y él habla ahí de un poco, o se pregunta, ¿no? Él no lo responde, él deja la pregunta en si será necesario separar la psicoterapia de lo que es la atención primaria en salud. En este caso, atención primaria en salud psicológica, ¿no? Que un poco lo que viene a ser uno en las empresas es atención primaria y atención secundaria. Quizás esto no escapa de poder atender a un paciente quizás con un paciente ansioso, un paciente depresivo, pero bueno, uno lo remite a los servicios de salud privado o público, pero las organizaciones no es un lugar para hacer procesos psicoterapéuticos. ¿Qué opina usted sobre eso, profesora? Un poco. Sí, yo completamente de acuerdo que las organizaciones y las empresas no son espacios para psicoterapia. Sí son espacios, ojo, para atenciones puntuales, digamos, para apoyos puntuales desde el punto de vista de la psicología, pero el trabajo dentro de las organizaciones es mucho más retador. Y no digo que no sea retador hacer psicoterapia, claro que es retador,
pero dentro de el rol del psicólogo ocupacional en una organización es trabajar de la mano con los trabajadores organizados, conocer los puestos de trabajo, identificar esos factores psicosociales, generar todo un plan de acción y un programa que va además de la mano del programa de salud y seguridad en el trabajo en general, para indudablemente hacer dos cosas: minimizar el impacto de los riesgos psicosociales y potenciar y desarrollar los factores positivos psicosociales, ¿no? Digamos, esa es una de nuestros roles. No podemos tampoco hacer reduccionismo en el sentido de que los psicólogos ocupacionales solo nos encargamos de los factores psicosociales. Hay muchas otras cosas más. Tenemos impacto en los programas de seguridad, porque hay elementos psicológicos, hay un fuerte, digamos, componente psicológico y subjetivo en los procesos de seguridad. Hay programas inclusive específicos de control, además de la seguridad, que va desde los programas de la seguridad basada en el comportamiento hasta la seguridad basada en valores, la seguridad basada en creencias, y digamos que todos esos programas parten del conocimiento psicológico, ¿no? Eso por poner algunos ámbitos de acción en la psicología ocupacional, ¿no? Aparte de eso, también dentro de las organizaciones, el psicólogo acompaña al resto del equipo, porque normalmente los servicios de salud y seguridad están formados por enfermeros, médicos, psicólogos, ingenieros, depende de la magnitud de la empresa. Y por supuesto, el psicólogo es un componente más, es un miembro más de ese equipo, que además potencia, que además participa en todo el proceso y la gestión de la salud y la seguridad. Perfecto, perfecto, muy bien. Sí, y también dependiendo, cada país tiene su legislación, Claro, y, claro. y irá integrando, por ejemplo, Colombia, por resolución, los psicólogos con estudios de cuarto nivel en salud ocupacional pueden hacer la evaluación de riesgos psicosociales, igual que en Perú. En otros países como Chile, Ecuador, Venezuela, eso no está regulado. En México hace poco también se promulgó una ley, la NOM 35, si no me falla la memoria. Tampoco en algún momento estaba dirigida únicamente para los psicólogos, pero posteriormente hubo ese cambio y no está restringida únicamente a la evaluación por parte de psicólogo ocupacional. Sin embargo, es una discusión, bueno, que en algún momento se dará y, bueno, cada país logrará hacer sus avances. Antes de ir al corte, también quería un poco hablar para ver si los rescatamos después del corte. Sabemos que tenemos un punto importante que usted en su marco lo habló sobre las emociones, el mundo emocional invisible, ¿no? Me gustaría que después del corte hablara sobre eso. Sin embargo, fíjese que también una pregunta aquí que dejo, ¿no? También este autor en este artículo, él habla un poco de, bueno, una de las virtudes que ha tenido la psicología, o el estrellato que ha tenido la psicología, es poder incluirse en la investigación basada en la evidencia, ¿sí? Sin embargo, también parece que eso tiene algunas dificultades, porque parece que la investigación académica o en laboratorio no ha ido de la misma, al mismo nivel que asistencial. O sea, que parece que hay un divorcio entre lo que se investiga, entre la academia, en laboratorio, en estos estudios metaanalíticos aleatorizados, y realmente en lo que se hace en el día a día en consultorio o en las organizaciones. Y él habla y dice una investigación orientada por la práctica, que la basada en evidencia es importante, pero también tenemos que empezar a hacer orientaciones basadas en la práctica, o sea, en saber qué es lo útil para cada organización. Y existen unas buenas, unos buenos programas en otros países que también han desarrollado, y yo pienso que también, profesora, eso es algo una deuda que tenemos los psicólogos ocupacionales, que es empezar a hacer investigación aplicada y poder hacer, no recetas, pero sí unas intervenciones que puedan tener una sólida, un respaldo teórico y empírico también. Sí, bueno, yo sobre el tema de la investigación creo que hay mucho que hablar, ¿no? Es decir, porque tanto necesitamos la investigación basada en la evidencia, como necesitamos también la investigación aplicada y la investigación que además resuelve problemas, ¿no? Es decir, creo que el abanico, o sea, que cabe
de todo ese continuum en la investigación para dar respuesta. Yo sí creo que por las características y probablemente después de los anuncios podamos hablar del artículo donde, bueno, donde vemos un poco toda la complejidad que está caracterizando a nuestro mundo actual y cómo esa complejidad requiere nuevas aproximaciones, nuevas respuestas y quizás yo creo que nuevas formas de investigar también. Y yo creo que esas nuevas formas de investigar, sin querer irnos a un extremo inalcanzable, pasan por generar estrategias, generar, digamos, programas, generar aproximaciones que puedan ser llevadas a la práctica para resolver problemas reales, ¿sí? Porque en las empresas hay problemas reales y que requieren soluciones reales, ¿sí? Y sí, si bien es cierto que cada organización es un mundo, que cada organización tiene como un sello o una identidad psicosocial, sí es verdad que las buenas prácticas pueden ser adaptadas en función de esa realidad psicosocial de cada organización o de cada empresa. O sea, no hay recetas, es verdad, no pueda seguir tan fácilmente como una receta de repostería, pero sí es verdad que hay buenas prácticas que nos aproximan y que nos hacen, independientemente de las diferencias de contexto y de las diferencias de países y de legislaciones, nos aproximan a dar soluciones más reales a los problemas complejos de este momento que nos está tocando vivir. Bueno, profesora, yo estoy esperando que desde el estudio me indiquen la publicidad, pero parece que hoy no tenemos publicidad. Vamos a seguir adelante. Seguimos estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo aquí en esto. Este es mi tercer programa, no soy un experto en esto. Entonces, bueno, ya esto, ya comenzó. Creo que sí, ya, ahora sí. Ya comenzó. Inicio de espacio publicitario. No es lo mismo ser distinto a ser distinguido. Por eso prefieres lugares incomparables, donde los detalles se transforman en momentos memorables, donde todo se trata de exclusividad, donde todo tiene que ver con la experiencia. Tú sabes lo que quieres, lo tuyo es el confort. Lo tuyo es el placer. Y lo que nos hace únicos y especiales eres tú. Cinemark Premier Village Plaza. Fin de espacio publicitario. Llegamos a ti ahora, más cargados que nunca. Súmate a lo nuevo en TV y radio digital. Súmate, súmate, Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Súmate, súmate. Súmate, súmate, Café Club. Bueno, ya estamos en nuestro segundo lapso. Profesora, fíjese, entonces, entrando en este tercer punto sobre los mundos emocionales invisibles, ¿cómo es eso? ¿Usted considera que todavía no hay suficiente seguridad de que las emociones interfieren en el trabajo? ¿O qué cree usted referente a eso? Yo creo que cada vez más estamos, o sea, en general las organizaciones, las personas que forman las organizaciones, indudablemente, creo que tienen más claro la importancia de las mal llamadas habilidades blandas, ¿no? Digamos, habilidades blandas creo que es una traducción que no le queda muy bien a todo lo que tiene que ver con el mundo emocional, ¿no? Porque así es.
hablando no es. Pero bueno, como se configura, que son las habilidades cognitivas de resolver problemas, de pensar, de desarrollar, de crear, pues bueno, entonces ahí hay una dicotomía. Yo creo que sí, que cada vez más se está visibilizando, pero todavía nos queda un largo trecho digamos, en darle el puesto que se merece a ese mundo emocional dentro del trabajo. Y a veces también fuera del trabajo, es decir, nuestro mundo occidental es muy racional, es decir, es un mundo, además de ideas, es un mundo serio, es un mundo a veces hasta cartonado desde el punto de vista de lo que significan las relaciones con los otros, ¿no? Es apenas ahora, en los últimos años, que digamos, está este boom de la inteligencia emocional, de la importancia del manejo de las emociones, que las habilidades emocionales y de relación con los otros es fundamental fuera y dentro del trabajo. Pero también nos tenemos que preguntar si eso lo estamos aprendiendo y se lo estamos enseñando a nuestros niños. Sí, porque es relevante en la medida en que hay una apertura a el mundo emocional, a la educación emocional y al desarrollo de esas competencias o de esas habilidades emocionales, ¿no? Entonces, me pregunto si también los mundos educativos se están moviendo todos en esa dirección, ¿no? A que los niños aprendan que no solo es importante lo que aprenden desde el punto de vista de la cantidad de información que reciben, sino que tienen una serie de aprendizajes relacionados con competencias emocionales. Y yo creo que si ahí empezamos a trabajar, probablemente la transformación sea mucho más rápida, ¿no? Yo también creo que visibilizar la importancia, fíjate que en el artículo que publicamos ahora en LinkedIn, que bueno, que trata un poco primero de contextualizar este tiempo pandémico con esta quizás estos mundos VICA que trascienden a los mundos Bani y que yo, que yo les puse Fanny para poder hacer la traducción al castellano. Yo me atreví un Sí, poco a ese sí, invento. Perdón, así perdón es. las mujeres que se llaman Fanny, pero bueno, así es, ¿no? Y bueno, lo que Sí. intenta decirnos Caxio, que es un futurólogo, es decir, hay gente que trabaja en instituciones como esta institución de Estados Unidos, que es, bueno, gente que piensa acerca del futuro y cómo nos anticipamos. Fíjate que la OIT dice anticiparse a las crisis a través de la resiliencia, pero además hay otras personas, otros investigadores, otros profesionales que están pensando en el mundo del futuro y cómo anticiparse a eso que nosotros mismos como humanidad vamos creando y que no sabemos mucho cómo resolver, ¿no? Entonces Casio dice que el mundo VICA se queda corto en términos de las características ante la pandemia y ante toda esta situación, porque no es solamente la pandemia, sino todas las consecuencias globales que ha traído la expansión de este virus, ¿no? Entonces, bueno, él hace ese acrónimo de Bani en inglés, de Fanny en castellano, que bueno, nuestros mundos son frágiles, la realidad es frágil, los seres humanos nos hemos además encontrado con cuatro, yo diría que con tres componentes principales de esta realidad para los seres humanos. Nuestra fragilidad, el principio de incertidumbre, que nos venía, o sea, nos venía persiguiendo, pero que creo que la pandemia lo cristalizó completamente, y la vulnerabilidad. Creo que son tres componentes fundamentales de este tiempo que estamos viviendo, aparte obviamente de las características de un mundo no lineal, es decir, las cosas no A mí me son... gustó ese, a mí me gustó ese, profesora, lo no lineal. Me A gustó ti te porque gustó, me claro. identificó mucho porque aquí usted coloca la desconexión entre causas y efectos, ¿no? Porque Así ahorita es. cada vez más está un poco, es difícil ahora separar cuerpo-mente, ¿no? Llevándolo, yo lo llevo a este tema, cada quien lo llevará a su tema dependiendo de su área, pero un poco ahorita es difícil poder desmenuzar qué es primero, si es el cuerpo o es la mente, ¿no? Ya sabemos a través de los estudios de microbiología sobre el tema de la psiconeuroinmunoendocrinología que todo está conectado, todo está conectado.
Y para que usted termine de desarrollar su idea, le voy a dejar otro tema que no quiero pasarlo por alto. Me gustaría que usted me diera su opinión sobre la necesidad de la atención desde la psicología ocupacional de las enfermedades físicas crónicas en los ambientes de trabajo, que existe una gran morbilidad. Existe una gran morbilidad de trabajadores con diabetes, hipertensión, problemas de la piel, gastrointestinales. Eso es abismal. Pacientes con infecciones gastrointestinales, colon irritable. ¿Qué puede decir la psicología ocupacional de eso, profesora? Yo no sé si la psicología ocupacional específicamente, pero lo que yo sí puedo, o sea, sí puedo opinar en relación a las enfermedades crónicas, es que, bueno, como sabemos, son enfermedades que surgen del estilo de vida. Y el estilo de vida está en función, en primer lugar, o bueno, o sea, está relacionado con varios factores. Uno de ellos es el aprendizaje, pero también con los determinantes sociales. Y tiene que ver con, digamos, las empresas productoras de alimentos, los alimentos ultraprocesados que cada vez son más económicos contra los productos naturales, ¿sí? Entonces eso atenta contra una alimentación funcional, adecuada, no le quiero poner mayores calificativos. Digamos que toda la industria que se mueve alrededor del sedentarismo, por ejemplo, así no voy a decir más nada, pero hay muchas actividades que hace el ser humano que cada vez más lo empujan y nos empujan a estar frente a una pantalla, además de la tecnología desde el punto de vista laboral, para recrearnos, ¿no? Entonces, bueno, como si tenemos tanta naturaleza, si hay tanto en todos los países del mundo, hay tantos ambientes naturales, ¿por qué dejarnos conectados o enseñarnos a conectarnos a solamente las pantallas? No digo que las pantallas sean malas, son funcionales, son adecuadas, también hay que recrearnos, pero entonces fíjate, hay toda una serie de condicionantes sociales, económicos y políticos que están detrás de las enfermedades crónicas. Es decir, las enfermedades derivadas de los estilos de vida no es nada más un problema individual, como a veces se quiere hacer pensar. Es decir, es porque tú no te cuidas, es porque tú eres irresponsable, es que tú eres un flojo porque no caminas. Bueno, puede que haya algo de eso también, pero eso no es lo fundamental. Lo fundamental es que vivimos, y de ahí empato con lo que decías al principio de la consecuencia política o del problema político, de un problema político y económico, o económico y político, o ambas cosas unidas, que determinan una forma de vida y determinan además una forma de enfermarse y también una forma de medicarse. Entonces reducimos muchas veces las enfermedades derivadas del estilo de vida a un conjunto de medicamentos que las personas tienen que tomarse, ¿sí? Como si los medicamentos resolvieran el problema, y lo que van es probablemente a atenuar síntomas. No estoy diciendo que los medicamentos no funcionen, ojo, no quiero ser malinterpretada, es decir, hay una indicación, los medicamentos funcionan, la medicina es necesaria también, la medicina como disciplina, como ciencia, por supuesto. Pero es verdad que también, digamos que hay principios individuales y principios sociales que rigen la forma en que nos enfermamos y la forma en que nos mantenemos enfermos, ¿no? Sí, sí, profesor. Es un tema bien álgido. Bien fuerte. Porque fíjese, en el tema que nos compete, en el tema del COVID, fíjese que no todos, ¿no? Pero bueno, gran parte de la población, y bueno, la OMS te habla de 70% de personas que han debutado o tienen algún problema psicológico, no vamos a llamarlo trastorno, sino un trastorno de pánico, depresión, han debutado o han recaído, ¿no? Más del 70% de la población mundial. En este sentido, podemos ver que la gran mayoría de las personas estamos entrando en un proceso de resistencia al estrés, siguiendo la curva de la meseta de resolución, ¿no? Cómo nos enfrentamos cuando Seile habló de esta curva de resolución, y estamos frente a esa resistencia. O sea, frente ya en un estrés positivo, podemos estar pasando hacia un estrés crónico, ¿no? Que de alguna otra manera esto produce inflamaciones de bajo grado, que quizás muchas veces pensamos que esto es normal,
pero sin embargo esto tiene un efecto en lo orgánico, en lo físico, llámese la piel, llámese en el estómago, llámese en el colon o en cualquier otra realidad. Entonces, frente a esta situación, y cuando hablo de este estrés, no es estrés únicamente organizacional, que hay que atenderlo, pero también este estrés, usted hablaba, el estrés vincular, económico, el miedo al contagio, que si se quiere son situaciones que se escapan del control de la organización, pero tenemos otras del control de la organización como el en este estrés. Usted en su artículo, usted publicaba algo, escribía algo del capital psicológico que me parece excelente. Háblenos un poco de cómo nos puede ayudar este capital psicológico a enfrentar, y no queremos con esto, yo lo empato con su idea, ¿no? De relativizar el tema de la salud ocupacional con lo individual, que sería el tema del capital psicológico. Sabemos que nosotros los profesionales de la salud ocupacional tenemos que hacer intervenciones en la fuente, llámese la fuente, la organización del trabajo, pero también desde el punto individual. En este aspecto, ¿qué nos comenta sobre el capital psicológico? Fíjate, el capital psicológico es un constructo, una construcción que parte un poco de la psicología positiva, es decir, un poco para además, creo que es importante este concepto de capital psicológico, que además tiene 4 componentes bien diferenciados, porque se diferencia de otros conceptos que tiene o de otros constructos que tiene la psicología positiva, que son más como de rasgos, como de características individuales, ¿no? Afortunadamente, en esta aproximación del capital psicológico, una de sus fortalezas es que puede ser enseñado, puede ser aprendido, puede ser desarrollado o puede ser potenciado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el capital psicológico consta de 4, digamos, de 4 subprocesos. La autoeficacia, que es un poco esa idea que yo tengo, o esa construcción o esa creencia que yo tengo de qué tan bien hago lo que estoy haciendo, hablando inclusive desde el punto de vista laboral, pero también fuera del trabajo. Y aquí voy a hacer un inciso porque se me puede olvidar que este constructo de capital psicológico tiene también digamos, una trascendencia, es decir, se puede aplicar también a las organizaciones, o sea, podemos hablar de capital psicológico dentro de las organizaciones, porque la autoeficacia, si bien es un proceso interno, es un proceso individual, también podemos desarrollar autoeficacia en las organizaciones, ¿sí? Es decir, que también hacemos, el servicio que prestamos, el producto que diseñamos o que elaboramos, ¿no? Ese es el primer, digamos, el primer componente. El segundo componente tiene que ver con el optimismo. El optimismo a veces es muy mal entendido, ¿no? Es un poco esa idea de que, ay, todo es muy lindo, todo es muy bello. Un optimismo ilusorio. Sí, un optimismo ilusorio. Sí, no se trata de eso, no se trata de negar una realidad que puede ser desagradable, pero el pensamiento optimista se caracteriza porque tú sacas provecho y aprendes de todo lo que te sucede, tanto de lo que te gusta como de lo que no te gusta, tanto de lo agradable como lo desagradable, es decir, potencias el aprendizaje, ¿no? O sea que no es nada más pensar en que la vida es linda y que todo es muy lindo, o sea, no es tan naif así ese concepto, ¿no? Y también podemos relacionarlo con las organizaciones optimistas, ¿sí? Es decir, o sea, que utilizan el aprendizaje como una forma de potenciarse y de desarrollarse. Otro de los elementos del capital psicológico, otro de los componentes, es la llamada resiliencia. La resiliencia además tiene, como todos los conceptos psicológicos, amigos y enemigos. O sea, gente que dice que eso no existe, que alguien lo inventó, que son conceptos de moda, etc. Y es que las modas, entre comillas las modas, no tienen que ver con la moda, tienen que ver con la necesidad que tenemos de explicar nuevas formas de lo que nos está pasando y tener además nuevas soluciones ante nuevos problemas, ¿no? O sea, que no es nada más un simple problema de moda, de que se ponga en moda un constructo u otro, ¿no? Sino que es parte del conocimiento, es parte de la transformación que hacemos los humanos, ¿no? Entonces, en la resiliencia es esa capacidad que vamos desarrollando para
digamos, salir, o sea, salir, a mí no me gusta utilizar la palabra exitoso porque, bueno, puede entenderse como no es, pero es salir funcionalmente, salir de situaciones que son muy adversas, ¿no? Es decir, es crecerse en la adversidad. Es lo que justamente es la resiliencia. Y estamos hablando no solo de personas o de trabajadores resilientes, ciudadanos resilientes, comunidades resilientes, organizaciones resilientes. De hecho, hay una norma por ahí sobre organizaciones resilientes o empresas resilientes. Y el otro componente de este capital psicológico, que es muy, además es bien interesante, es la esperanza. La esperanza tiene que ver un poco con la creencia de que, digamos, de que todo puede mejorar. Es decir, de que a pesar de las dificultades, yo siempre creo o siempre creemos que las cosas efectivamente se pueden hacer mejor o pueden ir a mejor, ¿no? Se parece un poco al optimismo, pero el optimismo la esperanza está más relacionada con llevar los pensamientos a la acción, ¿no? Es decir, eso que te mueve también, ¿no? Y otro de o sea, eso digamos que son los 4 componentes del capital psicológico. Pero hay otro proceso que a mí me parece fundamental en estos tiempos. Hay muchos. Otro que nombro en el artículo es la empatía. Me parece que la empatía, que además es una habilidad emocional, es un componente, una competencia emocional, que tiene que ver un poco con ese, más que colocarse en el lugar del otro, es abrir la comprensión humana hacia la realidad del otro, ¿no? El respeto hacia el otro, ¿sí? Eso yo creo que tiene que ver con la empatía, ¿no? Ese feeling, además, esa conexión emocional que sentimos con los otros. Y a raíz de eso, del desarrollo del concepto de empatía, se comenzó a desarrollar el concepto de empatía colectiva, es decir, que ya no es un proceso solamente individual, sino que además nosotros podemos ser empáticos en equipos. Entonces, imagínate lo importante que es en estos momentos de crisis, en estos momentos pandémicos, donde además hay confinamiento, no hay confinamiento, te confinan, cierran, abren, es decir, la realidad permanentemente está cambiando. O sea, nosotros nos levantamos y tenemos una nueva información, segundas olas, terceras olas y hasta cuartas olas en algunos países. Entonces, qué interesante y qué nutritivo y qué importante el desarrollo de la empatía colectiva, con además los colectivos laborales que están al frente de las situaciones como esta, que son desde los trabajadores de salud hasta los trabajadores que están en los servicios básicos, supermercados, los trabajadores o los colectivos que recogen además los desechos. Es decir, hay un mundo Sí. de personas haciendo posible que el mundo siga funcionando y con los cuales además, bueno, importante desarrollar la empatía, que sería lo contrario probablemente, o quizás no sé si en lo contrario completamente en la polaridad, pero ayudaría mucho a disminuir los niveles de agresión o de violencia que puede haber con esas personas que están al frente muchas veces de situaciones muy, muy difíciles, ¿no? En términos de pandemia me refiero. Sí, profesor. Excelente, sí. Bueno, ya estamos finalizando el programa, profesora. Me ha gustado mucho todo esto que usted ha puesto en el celofán, ha puesto para poder hacerlo, para revisarlo, seguir trabajando, seguir conversando en esto. Para finalizar, en 2 minutos, 3 minutos, algunas recomendaciones, sin querer reducirlas a que eso es el 100%, pero algunas recomendaciones generales para las organizaciones y para las personas. Bueno, yo creo que una de las cosas importantes que esta pandemia nos puede dejar, y una recomendación fundamental, es que sin trabajadores no hay organizaciones, no hay empresas, no hay producción, ¿no? Entonces, creo que resaltar lo humano en el trabajo, es decir, volver a humanizar los espacios de trabajo creo que es fundamental, y hacia ahí deberíamos desarrollar la conciencia, ¿no? Yo creo que también es importante
una recomendación importante es sensibilizar a los líderes y a los equipos de trabajo que todos en este momento necesitan apoyo. Y una forma de apoyarnos es a través de la conversación. El poder hacer conversaciones productivas, el poder hacer conversaciones empáticas acerca de lo que nos está pasando, hablar de nuestros miedos, hablar de las inquietudes, hablar de cómo podemos resolver las situaciones cotidianas, pues no necesitas ningún especialista para poder entonces escuchar de tus compañeros recomendaciones, interacciones, feedback, que puedan además aligerar esos espacios que pueden estar generando tensión, porque la tensión de no contagiarte, la tensión de salir a tener que trabajar, la tensión de estar a lo mejor teletrabajando o trabajando desde casa, con la familia, es decir, hay una serie de elementos que están ahí que creo que hay que rescatar. Yo creo que también es importante rescatar más que recomendar, sugerir que tenemos naturaleza, es decir, cualquier parque que usted vea por ahí, si es que no está confinado, salga a caminarlo, ¿no? Yo creo que la Así naturaleza es. es una fuente de salud que no cuesta nada, ¿no? Que no cuesta nada en Sí, términos monetarios, ¿no? sí. Yo creo que eso también es importante. Sí. Bueno, profesora, quería un poco ya para ir finalizando, darle primero que nada muchas gracias por su tiempo. Sabemos que allá en España tenemos 6 horas, 7 horas de diferencia y esto se lo quiero agradecer porque usted se ajustó a este horario y bueno, y poder seguir en este tema, ¿no? Quizás poder lograr posteriormente una nueva conversación. Me gustaría un poco sus palabras para finalizar en un minuto. Nos quedan 3 minutos, un minuto. Unas palabras de cierre, dónde la pueden localizar, el que quiera un poco alguna asesoría, dónde la puede localizar. Sí, bueno, yo antes de cerrar quisiera agradecer a todas las personas que sé que están conectadas ahí escuchándonos, amigos además, que trabajan en el área de la salud y la seguridad, los que no trabajan, agradecerles su escucha súper activa, ¿no? Bueno, me puedo localizar en varias vías, ¿no? A través de LinkedIn, que es Gisela Blanco Gómez. Tengo además un canal de YouTube, Gisela Blanco Gómez, o sea, facilito, Gisela Blanco Gómez. Mi Instagram también es una forma de localizarme que es gise.shanti. Busquen cómo se dice en sánscrito paz, shanti, gise.shanti. Y bueno, esas son mis redes por las cuales el artículo está en LinkedIn, bueno, disponible para quien lo quiera revisar. Y bueno, ahí viene una segunda parte que aún estoy en el desarrollo de ella, pero bueno, ya vendrá, ya vendrá. Así que bueno, muchísimas gracias a Excelente. ti, José Antonio, de verdad que estoy súper agradecida por este espacio, por esta experiencia que siempre son nuevas experiencias y uno no termina de aprender, lo cual es maravilloso. Creo que ese es uno de los sentidos de la vida, aprender, compartir y nutrirnos en conjunto, trabajar en conjunto, construir además en conjunto, que creo que es parte de esa ruptura de paradigma, es decir, la colaboración, la cooperación entre todos, ¿no? Así que muchísimas gracias, muy Sí, agradecida. sí, muchas gracias a usted, a todos los participantes, a todos los que estuvieron, nos van a escuchar en este momento y de manera diferida. Y bueno, profesora, tenemos por ahí un tema pendiente. Usted lo acaba de hablar ahorita con su IG, que usted dijo, lo que es el yoga. Necesitamos que nos hable un poco Sí, cómo del no. yoga, de empezar a introducir esto en nuestras vidas, ¿no? Yo Sí, ando en eso ahorita, en el tema muy del yoga, bien. meditación, mindfulness. Entonces, bueno, sabemos que hay un trayecto también avanzado en eso y bueno, en un futuro podemos conversar algo sobre nutrición, sobre yoga y cómo poder acercar esto a la salud integral, ¿no? O a la salud Así es, 360, que así debemos es. ir dirigida hacia allá. Bueno, profesora, muchas gracias. Esto ha Gracias a sido ti. todo y estamos conectándonos y en contacto todo el tiempo. Hasta luego, pues muchas Gracias. gracias. Hasta luego, gracias.